Hola, buenas noches. Soy Olga Tarnowska. Hoy es 11 de noviembre, gran día en la historia de la guerra de Rusia contra Ucrania. Es la tercera gran victoria del ejército ucraniano. La primera fue la liberación de la región de Kiev, la segunda la región de Kharkiv y ahora tenemos Gerson. Gerson es una ciudad muy especial, es la capital regional, es la única capital regional de 20, creo que 24, no sé cuántas exactamente capitales tiene de Ucrania, hay que mirarlo. Creo que de 24 a 27, ¿vale? Tomada a partir del 24 de febrero. Así que tenemos esto. Y desde por la mañana la población civil de Gerson ya estaba colgando banderas ucranianas en el centro, en el ayuntamiento de la ciudad. Todos se iban reuniendo en la plaza central para recibir el ejército ucraniano. El ejército ucraniano no ha entrado, digamos, de plena fuerza a Gerson, estaban entrando en grupos pequeños, básicamente con infantería, algunos vehículos ligeros, porque por supuesto los rusos al retirarse han minado muchísimos accesos a la ciudad. Con lo cual, los pocos soldados que entraban, así a los pocos, los pocos, es portugués, estaban, digamos, abrumados por la población civil que les daba besos y abrazos y no les dejaban pasar. Entonces tardaban mucho rato en avanzar porque la gente salía a la calle de tanta emoción. A ver, vais a poder ver vídeos muy emocionantes. Como la gente recibe a su ejército. Os recuerdo que Gerson fue una ciudad prácticamente abandonada por el ejército ucraniano. O sea, no había ni policías, ni ejército, casi nadie para defender esa ciudad. Había pocos voluntarios de brigadas territoriales que salieron a combatir los tanques rusos con cócteles Molotov y, por supuesto, fallecieron. Son centenas de personas que dieron su vida intentando impedir, pero toda la ciudad estaba luchando, incluso estando ocupados por los rusos, salían a la calle, sacaban las banderas ucranianas, recibían a los rusos diciendo fuera de aquí, idos a casa, con las banderas, parando con las manos los tanques y los vehículos blindados. Entonces hemos visto unas imágenes muy desgarradoras de esa Gerson resistiendo. Ya os he dicho, por supuesto, después de la guerra nos vamos a enterar por qué Gerson se quedó sin protección oficial del ejército. Ah, pero hoy es un día muy especial. Hoy todavía en las calles de Gerson, los rusos al retirarse han explotado las centrales térmicas, eléctricas, subestaciones, perdón, han detonado la torre de televisión y al cruzar el río, cruzaban por una especie de pontones hechos de los ferries, porque no podían pasar ya por esos puentes que estaban así em, con poca capacidad de carga, entonces cruzaban de pie. Entonces los rusos realmente se escapaban como sea de Gerson. Y entonces, al dejar la ciudad, también explotaron los dos caminos que había. El puente de Antonov, ese puente que fue bombardeado muchas veces por HIMARS, pero estaba todavía funcionando, medio funcionando, para vehículos ligeros y carros privados. Y otro que era el pase por la central hidráulica de Kajovka. Entonces había una especie de presa y cerca de la presa un camino. Entonces también detonaron este camino para dificultar el paso al ejército ucraniano. Entonces la ciudad se quedó completamente a oscuras, pero hoy es la noche de celebración. Entonces la gente sigue en la calle y sigue celebrando la llegada del ejército ucraniano. Ya en los pueblos pequeños alrededor de Gerson, liberados y limpiados, entran las fuerzas de policía, entran algunos órganos, digamos, estatales ucranianos para ir estableciendo la orden. Así que supongo que en Gerson también de aquí a poco sucederá esto.
pero todavía el ejército ucraniano está entrando con mucha cautela porque se espera que hay grupos de sabotaje, tienen que ir pues limpiando barrio a barrio y esto pues va a tardar unos cuantos, me imagino, incluso semanas. Ah, Bien, entonces hoy es un día para nosotros fantástico porque, como sabéis, Rusia en sus referéndums proclamó Gerson parte de Rusia, lo anexó. Entonces ya hoy incluso los periodistas rusos preguntaban a Peskov, al portavoz de Putin, que no le da vergüenza lo que está pasando, si se arrepiente de haber anexado Gerson, qué pasará con Gerson, que ya es territorio ruso, están abandonando el territorio ruso. Entonces no tenía respuestas. ¿Vale? Putin está callado, no dice nada, porque como han dicho Shoigu y Surovikin, toda la retirada del ejército ruso ha sido planeadísima desde el principio de la guerra, estaba planeada esa bonita retirada por la noche y sin vehículos pesados, de pie. O en los barquitos, también cruzaban en barquitos. Así que todo esto está oficialmente ahogado, pero por supuesto la sociedad rusa está revoltada porque es una vergüenza para ellos, una derrota obvia, porque desde luego los rusos nunca van por sí solos. Ellos dicen que van por el gesto de buena voluntad, pero imaginaos que Ucrania lleva 3 meses bombardeando el ejército ruso en Gerson, ¿vale? Destruyendo sus almacenes y su logística. Entonces, de buena voluntad no tenía nada, estaban a punto de colapsar claro, intentan salvar por lo menos una parte o lo que pueden de su ejército. No llegaban porque ya estaba medio cercado por el fuego digamos ese territorio, por el fuego ucraniano, por supuesto. Entonces no les llegaban suministros y no les llegaban refuerzos. La gente que tenía que llegar a Gerson estaba saboteando ese desplazamiento. Así que Gerson de momento está saqueada, pero se quedó entera, ¿vale? Y Dios quiera que siga así, que no se convierta en, por ejemplo, Mariupol, ¿no? Porque los rusos están a una distancia de artillería. Sin embargo, Ucrania va a intentar impedir esos bombardeos por parte de los rusos. Vamos a ver, y espero que la gente se quede ilesa. Ya han sufrido mucho, han esperado más de 8 meses para que viniésemos a liberarlos. Y Gerson, por supuesto, podría ser defendida, y si los rusos no lo hicieron, significa que estaban totalmente desangrados y colapsados. Entonces, no me habléis de las negociaciones, que Ucrania ahora está forzando todas las operaciones militares, porque ya os he dicho que la semana pasada hubo mucha presión para sentarse a negociar con Putin, ¿no? A Zelensky le obligaron a decir que sí, que estaba medio dispuesto, pero la sociedad ucraniana en más de un 90% está en contra de cualquier tipo de negociación. Entendemos que para nosotros es un suicidio aplazado esa negociación, ¿no? Porque la guerra no termina con esa negociación, la guerra se congela y se pasa para un plazo de 5 años en adelante, ¿no? Entonces es una bomba de larga acción, como se dice, de ralentizada. Así que Ucrania, desde luego, va a hacer todo lo posible para mostrar que sí que podemos seguir avanzando, porque la semana que viene va a haber la reunión de Ramstein 7, son los países que apoyan militarmente a Ucrania, más de 50 países, como ya lo he dicho. Entonces, ese rumorcillo que nos está intentando imponer sobre todo Europa, ¿no? Los países que ya se han cansado en la guerra, Francia, Alemania, también España. España ha dado una carga con el país, por ejemplo, está intentando sentarnos a negociar como sea. Entonces, el periódico, ¿vale?
Entonces, Europa quiere seguir su vida normal, se han cansado, para ellos Rusia no lo ven peligroso para sí mismo, ¿no? Ni Francia, ni Alemania, ni otros países. Ellos quieren salir de esa crisis, de ese receso económico que llevan sufriendo desde el inicio de la guerra y quieren empezar a negociar ya, comercializar, ¿no? Comerciar con Rusia. Así que va a ser que no. Va a ser que hay que terminar la guerra primero y luego ya vamos a ver lo que pasa, porque para Ucrania ya os he dicho que la victoria de esa guerra no es liberar nuestro territorio, ni siquiera es derrocar el régimen de Putin, es desmembrar Rusia. ¿Vale? Rusia tiene que dejar de ser imperio, tiene que dejar esas ambiciones enfermizas que ha fomentado Rusia desde el año 45, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, llevaba primero la Unión Soviética y luego Rusia acumulando armas durante 80 años. Ellos siempre decían que van a llegar a la Mancha. O sea, tienen tanto cacharro acumulado en todo ese tiempo y tantas armas que sean antiguas, pero destruyen, ¿eh? Nos están destruyendo ahora con los tanques de los años 60, con los misiles que llevan, vamos, también no sé cuándo estaban fabricados, que la mitad a lo mejor al salir caen en el mismo territorio ruso, pero los que llegan hacen daño. Entonces es un país que tiene que ser parado. De hecho, ya hay una petición por parte de Bashkortostán, una república, una región autónoma rusa, que piden que Zelensky reconozca su independencia. Ya sabes que el Parlamento ucraniano creo que reconoció la independencia de Ichkeria, la República Chechena, que ya fue proclamada independiente en el año 91, pero luego la volvió a reconquistar Rusia de una forma muy sangrienta. Entonces ahora otra república, posible república o posible nuevo país pide que la reconozcamos. Los ucranianos ahora empezamos a tener mucho peso. Para los rusos es muy duro entender que la paliza que están recibiendo es de los ucranianos, porque ellos siempre nos consideraban como hermanos menores y siempre súper soberbios. Yo a veces, claro, yo flipaba, porque tú encuentras a un ruso en el extranjero, ¿no? Y yo me acuerdo en los años, cuando yo estaba con la vez, a finales de años 90, principios de 2000, yo vivía en Granada y había un ruso de San Petersburgo. Y entonces él decía que él era un hombre de una gran ciudad, de una... No, espera, de una gran ciudad, de un gran país, ¿no? Y se lo llevaba mamao en el cuerpo. Y, claro, a mí me parecía cachondeo, me parecía eso de cachondeo, ¿no? Decir, gran ciudad, todos somos de gran ciudad. Más grandes es Kiev, que tu ciudad, cualquier ciudad rusa, no le llega a los tobillos a Kiev, que es la madre de la... Pero no, ellos lo llevan como en la cabeza. Entonces ellos son superiores a todos. Y claro, ahora en su visión del mundo, recibir palizas tan duras por parte de los ucranianos, ellos saben que su imagen está destrozándose, y no la van a poder recuperar nunca más. Siempre van a ser los ucranianos superiores a los rusos después de esa guerra. Eso para ellos es un golpe, yo creo que se lo merecen. Y si les dan otros golpes y ahora se abre otra frente, yo qué sé, en Azerbaiyán, y también les pegan unas palizas ahí, pues eso sería, chachán, perfecto. Bien, que me distraigo. Vale, entonces, Europa está subestimando ese peligro ruso, porque no solamente es peligro ruso, es peligro de los regímenes autoritarios de China y de Irán. O sea, hay un triunvirato que se han juntado ahí. China, claro, China está como que no, pero que sí. Y es peligroso, porque si dejamos que Rusia reciba algún beneficio en esa guerra, estamos mostrando un camino a los demás, y este camino es muy peligroso, porque ahí sí que se descontrolará la situación en todo el mundo. Por eso es muy importante seguir todos unidos contra esa guerra y luego ya decidir cómo vamos a desmembrar Rusia entre todos, ¿no? Controlando.
controlando un poco la situación. ¿Qué pasa en Rusia? En Rusia ya hay muchas voces que reclaman la muerte de Putin, ¿vale? Porque salió el famoso Dugin, ¿os acordáis? El de la hija que tuvo el accidente de coche, que ya dice que si ¿cómo se dice? Mm, el rey de la lluvia no es capaz de evocar la lluvia, tiene que ser asesinado. Así que ya está clamando la muerte de Putin. Ahora hay varios centros de... Uy, ¿cuánto tiempo estoy hablando? Varios centros de influencia y uno de ellos es Prigozhin, aquel criminal, antiguo criminal, estaba en la cárcel, que era cocinero de Putin y que luego empezó a crear un ejército de mercenarios, ЧВК, ¿no? Compañías privadas militares. Wagner y otras, no es la única. Entonces en Rusia se radicaliza la población, ¿no? Que muchos piden más sangre y ser aún más agresivos, aunque claro, ellos no pueden, o sea, hacen lo que pueden dentro de lo que hay. Y Prigozhin es el nuevo líder que puede sustituir a Putin. Si Putin es un tipo gris, este puede ser hasta más negro y es peligroso porque puede haber un complot militar ahí en Rusia, porque en Rusia Putin no va a acabar muerto por su propia muerte, ¿no? Por supuesto, morirá de las manos de la gente próxima, pero no sabemos cómo y cuándo. Así que en esto yo quiero, bueno, la región de Mykolaiv también ha sido liberada casi entera, salvo a un pedacito de 3 pueblos que quedan en ocupación, pero por lo menos han liberado un pueblo que permite suministrar agua potable a la ciudad, que los rusos lo han cortado y la ciudad se quedó sin posibilidad de tener esa agua potable. En Mykolaiv sigue siendo bombardeada. Hoy hubo un misil destruyó un edificio residencial de 5 pisos y murieron 7 personas y muchos resultaron heridos. Entonces Rusia no ha parado de hacer daño, o sea, todos los días hoy ha habido bombardeos de 3 misiles, 9 bombardeos aéreos y 10 bombardeos de artillería en la ciudad de Kharkiv, Donetsk, Vinnytsia y Dnipropetrovsk. Entonces, la guerra sigue, seguimos luchando, pero hoy con mucho ánimo y alegría, porque cada territorio liberado nos da tranquilidad de que esa gente ya está fuera del peligro y por lo menos el peligro de vivir en ocupación, porque eso es, la gente que sale de allí, salen todos con lágrimas, tanto hombres como mujeres, todos. Entonces, lo que viven es tremendo. Como yo he dicho, ya en Gerson encuentran las fosas comunes y personas torturadas, centros de cámaras de tortura, todo esto se repite. Entonces, por eso, cuando algún loco me dice es que tenéis que sentarnos, no podemos sentarnos. No podemos parar, no podemos sentarnos a hablar con nadie. Tenemos que liberar nuestra gente y luego ya hablaremos, si hace falta. Pero primero tenemos que asegurar una vida normal, una libertad y todos los derechos humanos a las personas ucranianas que están bajo la ocupación deshumana rusa. Venceremos.